Pero el psicoanálisis tiene la particularidad de que sale en gran parte de una sola persona, ¿no? De Freud. Entonces su biografía es importante para pensar cómo surge el psicoanálisis. Pero bueno, tampoco se puede reducir el psicoanálisis a ser un mero hecho biográfico de la vida de Freud, ¿no? No podemos reducir el psicoanálisis a una anécdota en la vida de una persona, sino que es un campo del pensamiento que va mucho más allá. Entonces, por eso también en la bibliografía cuentan con un recorte de un texto de Manoni, una psicoanalista francesa de mediados de los 50, 60. El texto es más posterior, entiendo. Que hace un breve recorrido histórico del trabajo sobre la histeria, ¿no? Sobre ese padecimiento mental que es la histeria. Y después está el texto más amplio, que es el de Rudinesco, en el que cuenta un poco más las peripecias del surgimiento del psicoanálisis que se da en este encuentro, ¿no? Entre Freud y la histeria. Porque uno para historizar el psicoanálisis podría elegir diferentes caminos, ¿no? También uno podría pensar el camino, la historia de la filosofía, la historia de la psiquiatría y cómo desembocan en la aparición de un nuevo discurso del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, por más que tenga un creador, no surge de ex nihilo, no surge de la nada, no es una creación de la nada, sino que hay una historia del pensamiento que lo antecede y que uno podría ubicar determinados elementos que confluyen para que aparezca el psicoanálisis. Así que uno podría hacer la historia de la psiquiatría, los diferentes momentos, la psiquiatría francesa, la psiquiatría alemana, Freud, el psicoanálisis. Pero bueno, en este caso a mí me pareció más interesante hacer el recorte pensando en el cruce que se produce entre Freud, entre la persona de Freud, entre la biografía de alguien, o sea, de Freud, y un padecimiento. ¿Alguien leyó el texto de Manoni, que cuenta un poco el recorrido? ¿Quieren contarlo un poco, comentarlo? ¿Qué les pareció? Me resultó por ahí el más simple de los tres. Yo Sí, no leí el integrador este que el de Rudinesco. estabas mencionando recién. No lo llegué a leer, sinceramente. Leí el de Manoni y leí el de Jones. Eh, Me pareció interesante el de Manoni en tanto y en cuanto hace esta línea temporal con la historia de la histeria. Primero que la relata de una manera bastante simple, si uno lo compara con los otros dos textos, y después que deja bien en claro cuáles fueron los avances en ese proceso de investigación, ¿no? Primero, eh, reduciendo, reduciendo esto como una enfermedad, explicando el hecho del trato, después esto relacionarlo con algún tipo de brujería o de cuestión sobrenatural, y después cómo fueron profundizando a raíz de las distintas investigaciones. Me pareció interesante eso. Sí, esto que vos decís, primero entonces aprovecho para aclarar una cuestión, que hay textos que quizás los textos de esta unidad, algunos son complejos, ¿no? El de Rudinesco no es fácil tampoco. El de Jones, en verdad, él no tiene una escritura complicada, lo que pasa es que es un fragmento extraído. Yo, a lo largo de la cruzada, voy a siempre preferir, porque uno podría buscar una biografía de Freud sencilla, simple, ¿no? Y, no sé, la de Wikipedia está bastante bien, digamos. Si leen la biografía de Freud de Wikipedia está bastante bien. O sea, es precisa en las cosas que dice. Pero en esta cursada, por más que yo voy a siempre valorar más que leamos quizás fragmentos de textos de mayor relevancia que tomar textos menos importantes pero que aclaren más, ¿no? Siguiendo esta misma lógica, digo, uno podría buscar una biografía más sencilla de Freud, pero me parece que eso lo pueden hacer ustedes mismos si quieren, en todo caso, para aclararse algo.
Entonces a mí me parece más valioso que se vayan leyendo un fragmento de la biografía de un discípulo de Freud como Jones, que, bueno, algo que encuentran en internet en cualquier lado y que no tiene ningún valor en sí mismo más que información, porque la idea no es que nos vayamos únicamente con información, sino con lecturas de textos valiosos. ¿Mm? Lo Sí, mismo, sobre todo lo que tienen este tipo de textos, me parece a mí, es el vocabulario específico que te da como una impronta a la hora de, después si nosotros queremos hacer nuestros informes, como vos lo solicitás en algún momento, el hecho de reiterar determinados términos y su uso nos viene bien. Eso me pareció, claro, o sea, el tema es ir ejercitando la lectura y después esos textos se abren de otra por forma, supuesto. de otra manera. Eh, el que quiera leer más fragmentos de la biografía de Jones, yo se las paso y van a ver que la escritura en sí misma no es problemática. El tema es que, bueno, usa un lenguaje preciso, pero con el tiempo van a ver que se les van a hacer más claros para leer. Así que prefiero que, por más que el comienzo sea más arduo, en todo caso repongamos lo que tengamos que reponer acá en el Zoom y no leer cosas que no tengan valor. Porque estos textos tienen ideas, tienen posiciones, y eso me parece importante a mí. Leer una biografía cualquiera de Freud que nos diga Freud nació en tal lado, inventó el psicoanálisis a partir de tal cosa, nada, me parece que no aporta demasiado. Entonces, las lecturas son un poco más áridas, podemos reponer el contenido que se dificulte acá, y creo que en la medida que avancemos en la lectura, estoy convencido que a medida que avancemos en las clases, van a ir viendo que los textos le van a resultar cada vez más sencillos. ¿Eh? En esta primera clase los textos no son sencillos. Como vos bien decís, el más sencillo es el de Manoni, además es muy sucinto, pero además es un buen texto, porque explica con mucha claridad. Pero bueno, como decía Patricia, a mí el texto de Manonín lo que me interesa es este recorte que hace sobre la historia de la histeria, que es, que es de allí que surge el psicoanálisis, a partir de la histeria, a partir no solo de la histeria, sino de las histéricas, diría más. Eh, Cuando hablamos de histeria o de histéricas, el primer trabajo que hay que hacer, no sé si ya lo dije en la clase pasada, pero bueno, de última me repito, es quitarle cualquier matiz peyorativo que pueda llegar a tener hoy día para nosotros, para nuestro oído, ese término, ¿no? Porque histeria en general, hoy día cuando alguien dice, si yo le digo a alguna de ustedes, sos una histérica, lo va a tomar como un insulto, probablemente, ¿no? No lo va a tomar como un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Y Porque además reducirlo al género femenino, porque en en realidad también en las investigaciones está contemplado, según Jung también, que puede llegar a ser un histérico, por ejemplo, el padre de alguna de sus pacientes. cualquiera puede ser. La histeria no es una enfermedad psíquica que responde a una cuestión de género. En verdad no hay enfermedades psíquicas, podría agregarse, que respondan a un género o a otro, ¿no? Pero más allá de eso, tiene una particularidad la histeria que sí viene asociada a lo femenino. Ustedes saben que histeria, en verdad viene de histerión, que es útero. Entonces, en un principio, que significa útero en griego, en un principio, la histeria está identificada únicamente con lo femenino. Entonces, esa fue una de las primeras cuestiones hasta problemáticas con las que lidió Freud, y los primeros que trabajaron con la histeria de otra forma, que excedía la cuestión femenina y hablaba de histéricos, por ejemplo, que resultaba una contradicción en sí misma, parecía en principio. Entonces, ese es un primer movimiento que hace Freud, de leer la histeria de otra manera. Pero les decía, además de la cuestión de género, no hay que tomar, cuando leemos en los textos de psicoanálisis, sobre todo de Freud, el término histeria o histérica, tenemos que entender en qué contexto lo decía, ¿no? En nuestro uso popular, histérica queda más del lado del insulto, de acusar a alguien de cierta ambivalencia, ¿no? En relación al deseo sexual, muchas veces, ¿no? O también como
como una asociación a cierta nerviosidad, ¿no? Si alguien dice sos un histérico, es que sos un nervioso, que no te bancás nada, ¿no? Que tiene que ver con que en Argentina también hay mucha cultura psicoanalítica, entonces muchos términos que usamos tienen una historia dentro del campo del psicoanálisis y después se popularizaron, y como cualquier término se populariza, cobra nuevos sentidos y tiene nuevos valores, ¿no? Pero el punto es hacer esa distinción cuando leemos estos términos del uso popular que les podemos llegar a dar. Por más que el uso popular sí tiene una raíz en el uso que se le da en psicoanálisis. Pero bueno, le da un término a una enfermedad que por ese momento no tenía cura. No había cura, es cierto, para la histeria, eso lo dice Manonini, lo nombra de esa forma, ¿no? Sí hubo diferentes tratamientos para eso que después se llamó histeria. Hubo diferentes tratamientos en relación a las diferentes concepciones que hubo de la histeria, ¿no? En un momento, como cuenta el texto de Manoní, los cuadros de histeria, además para graficarlos, la histeria con la que trabaja Freud, era un cuadro muy llamativo, ¿no? Era un cuadro que tenía alucinaciones, que tenía parálisis corporales, que tenía ausencias. Ni siquiera es la histeria como comúnmente hoy día reconocen los psicoanalistas. Era un cuadro espectacular a la mirada, espectacular en el sentido de espectáculo, en el sentido de que convocaba la mirada. Entonces, ese tipo de cuadros a lo largo de la historia ha tenido diferentes tratamientos. Ahí, como explica muy bien Manoní, a un momento el tratamiento era religioso, o sea, en general, mucho de lo que era llamado brujería, ¿no? En la Edad Media, era lo que hoy día consideraríamos enfermedades mentales o la histeria en sí misma, ¿no? Y el tratamiento a la brujería, ustedes lo conocen. ¿Cómo se curaba una bruja? En la hoguera o algo así, ¿no? Se No la tenía- mataba. Claro. No se curaba, era si Digamos que es zafaba, una cura. es que era bruja, y si no zafaba, pobres, no zafaban, es que no era bruja y se equivocaron. Lo bueno que si hoy, forma lo bueno que si hoy te tildan de bruja, no vas a la hoguera. Eso es bueno también. Pero, sí, claro, es bueno. Es bueno, lo que muestra igual todavía que sigue usando ese término en relación a lo femenino, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en lo femenino porque me parece que ese es un movimiento que produce el psicoanálisis, que hoy día el psicoanálisis requiere un montón de reformulaciones en relación a los nuevos estudios de género que existen, a las nuevas miradas que hay, pero de todas formas, en su momento, el psicoanálisis surge dándole un nuevo lugar a algo de lo femenino que hasta ese momento era puro sufrimiento, ¿no? Pues más allá de la Edad Media, en que la enfermedad psíquica era considerada, en muchos casos, como una brujería y por ende tratada en forma religiosa, ¿no? Porque ustedes saben que no solo había brujas y quema de brujas, sino que había un montón de consideraciones sobre posesiones demoníacas, ¿no? Y había tratamientos religiosos en ese sentido, que no eran únicamente lo era. Como hoy día existen también religiones que siguen tratando a personas poseídas con exorcismos y otro tipo de rituales religiosos. Entonces, en primer lugar, Manonín cuenta también un poco el lugar de la histeria en la época de los griegos, pero es un poquito floja esa parte porque la verdad no le da mucho lugar. Me parece que Freud es más heredero en todo caso de este camino que empieza con las brujerías, en que las mujeres histéricas o con algún tipo de padecimiento de este tipo terminaban en la hoguera.
Eso cambia, ¿no? A partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, en que la religión empieza a quedar más confinada en los templos y avanza el campo de las ciencias y la luz de la razón, y empiezan a surgir tratamientos terapéuticos en relación a este tipo de padecimientos. Empiezan a considerarse un padecimiento. ¿Mm? No obstante, en principio, como en la mayor parte de los padecimientos mentales, la idea, en muchos casos, del origen no se terminaba de despegar de la mirada religiosa. ¿Por qué? Porque muchas veces los padecimientos psíquicos eran considerados que su origen era una cuestión moral, ¿no? Entonces, los tratamientos, la revolución en los tratamientos psiquiátricos, psicológicos, fue por el lado de los tratamientos morales y por las reeducaciones. Entonces se consideraba que alguien tenía perturbaciones morales o que necesitaban ser reeducados. Pero los tratamientos consistían en eso, ¿no? En reeducar en los valores correctos a los enfermos, en internarlos y en alejarlos de la sociedad. Después, y acá se empieza a entroncar un poco más cercano a Freud, aparece una figura en la psiquiatría francesa, en la psiquiatría parisina, que es Charcot. Que Charcot utiliza un método que seguro muchos lo conocen, ¿no? ¿Qué método usaba Charcot para tratar a los pacientes? A las pacientes, que en general eran mujeres. Las hipnotizaba. Las hipnotizaba, tal cual. Así que ustedes imaginen lo espectacular, lo que debía ser todo ese gesto, porque las hipnotizaba, y Charcot no las hipnotizaba en el consultorio, hacía grandes presentaciones de enfermos. ¿En qué consisten las presentaciones de enfermos? En psiquiatría o en psicología. Que frente a un auditorio de alumnos, de estudiantes y de colegas, un profesional hace una entrevista a un paciente para mostrar la enfermedad, si se quiere, para que los estudiantes conozcan ese tipo de enfermedades. Es una práctica bastante cuestionable éticamente, si uno quiere, pero que se sigue haciendo. Si uno va a los hospitales psiquiátricos de la ciudad, todavía se hacen presentaciones de enfermos. Pero en el caso de Charcot, con el agregado en que producía una hipnosis frente al público. Entonces, la gente que iba a verlo realmente quedaba cautivado. Porque era una... Después, hace 20 años, ahora ya no se hace más porque está de modé, pero televisivamente muchas veces se hacía espectáculos de hipnosis, ¿no? Quedó solo la parte del espectáculo. Bueno, en la época de Charcot no era solo un espectáculo, sino que una práctica médica que la idea era mostrar cómo se levantaban ciertos síntomas a partir de la hipnosis. ¿Cómo funcionaba el método de Charcot? Hipnotizar a las pacientes, y por ejemplo, si una paciente tenía un brazo paralizado, que era una parálisis histérica, es decir, que no respondía a una causa neurológica, Charcot le decía, bajo hipnosis, usted debe dejar de estar paralizada. Sugestionaba y daba una orden para que se produzca el levantamiento de un síntoma. Digamos que era bastante semejante, si se quiere, a esos espectáculos religiosos que hoy día lo podemos ver también en la televisión, ¿no? En el que hay un poseído y el reverendo, el sacerdote, el cura, lo que fuera, invita al demonio a salir del cuerpo de la poseída. Entonces, bueno, lo vieron, ¿no? Bueno, el método de Charcot no era religioso, pero estaba sostenido en la sugestión, que desde una mirada no creyente, como es la que yo tengo, es el mismo procedimiento que el religioso, que sugestiona, bajo sugestión puede producir efectos en alguien que está bajo esa situación. Bueno, Freud fue a conocer a Charcot, ¿no? Él, ustedes saben, Charcot estaba en París, Freud no, Freud estaba en Viena.
Y era un joven médico que quería avanzar en su campo, que quería crecer. ¿Qué significa que quería crecer? Freud estaba empezando a armarse profesionalmente. Él se recibe de médico y se encuentra con que la práctica médica en sí misma no era de su mayor de sus agrados, no tenía vocación clínica, ¿no? Directamente, pero al mismo tiempo necesitaba trabajar, necesitaba ganarse el mango, para decirlo sencillamente, y la investigación, así como sigue sucediendo ahora, no era un campo muy redituable económicamente. Parece que Freud, una de los motores, no sé si ya lo dije en la anterior clase, pero bueno, uno de los mayores motores que te... Ustedes vayan interrumpiéndome y comentándome, ¿eh? Yo hoy expongo más porque los textos que leemos me parece que requieren una mayor reposición de mi parte. Porque es como son medio fragmentados, entonces me parecía interesante hoy yo colaborar para dar una mirada más general de ese momento en que surge el psicoanálisis. Parece que Freud, uno de sus motores en relación a su profesión, ¿saben cuál era? ¿Por qué Freud ponía tanto ahínco en avanzar, en lograr trabajar, en tener un sustento? Bueno, estaba enamorado. Esa es una de las cosas interesantes de la biografía de Freud. Estaba enamorada de Marta, que después fue su mujer durante toda su vida y tenía un vínculo muy cariñoso, parece. Y como no es, evidentemente, fines del siglo XIX no era la época que estamos viviendo, para poder casarse necesitaba poder producir un sustento familiar, tenía que tener un ingreso que le permitiera sostener una familia. Él no podía casarse con Marta sin asegurar la manutención. Ahora respondo esto de si sucedía la hipnosis o no, perdón, estaba leyendo una pregunta. Entonces Freud quería casarse con Marta y por eso es que, y por otras razones, ¿no? Pero esa es una que es interesante y que él muchas veces refiere a sus problemas económicos, a sus dificultades. Como muchos otros grandes pensadores, Freud era un gran deudor. ¿En qué sentido? Que muchos amigos le bancaban las cosas, le pagaban y siempre se quedaba debiendo guita. Tenía muchos problemas en ese punto y necesitaba sentarse económicamente y la investigación no le funcionaba del todo como para resolver sus problemas. Entonces, cuando se gana una beca para ir a París, ¿no? Se gana una beca, de esa forma logra ir a París, y conoce el método de Charcot, y cuando se vuelve a Viena, abre un consultorio, ¿no? Porque como la investigación no terminaba de redituarlo, abre un consultorio que es la práctica habitual en que un médico gana dinero, ¿no? Ahora cambió un poco con las obras sociales y demás, pero digamos que en esa época el ingreso común de cualquier médico era tener su propio consultorio. Él tenía la especialidad en neurología, ¿no? Era un médico neurólogo. Y lo que empieza a recibir en su consultorio, que es lo que toda persona que se empieza a recibir, cualquier persona que se recibe, en general en cualquier oficio, lo primero que recibe es lo que no encuentra otro destino, digamos, ¿no? Entonces Freud empieza a recibir a esos pacientes, claro, como, bueno, vos que sos joven y recién empezás y te des energía, tomá, te paso esto a ver qué haces, ¿no? Todos empezamos trabajando siempre en los trabajos que nadie quiere, en general, ¿no? Después, Aparte, uno de los autores dice que era como la última opción, era el consultorio de él. Sí. claro, porque Bueno, no encontraban ninguna respuesta, entonces, bueno, llevémoslo acá o llevémoslo acá a ver qué es lo que se puede solucionar. tal cual, Freud empieza a recibir esos pacientes que nadie quería y que nadie sabía qué hacer. Y Freud tampoco sabía qué hacer.
¿no? Porque no había, un poco como lo que vivimos con el COVID ahora, que no había un tratamiento disponible, ¿no? Pero en el caso de Freud estaba un poco más solo. No había un tratamiento disponible a este tipo de padecimiento. Estaban estas mujeres sufrientes, estaba el método de Charcot, pero un método que finalmente no servía para curar a las pacientes, sino para hacer más del funcionamiento de la enfermedad que para curar a las pacientes en sí mismas. Acá me preguntaban si esa práctica realmente sucedía. Sí, sucedía, porque la hipnosis es una práctica que existe realmente, no es una farsa, no es un espectáculo nada más, es una práctica que existe. Es cuestionable, si se quiere, los efectos que tiene la hipnosis como práctica médica y como los efectos que puede tener, hasta qué punto una persona es hipnotizable, ¿no? Hay personas hipnotizables, que en todo caso la hipnosis, si se quiere, es una sugestión más profunda que la que podemos tener en el plano consciente, pero sí, existe la hipnosis como una práctica en sí misma. Después hay muchos chantas, ¿sí? Es muy difícil hipnotizar a alguien frente a una cámara de televisión y en un set televisivo, pero es innegable que existe la hipnosis como efecto, como método. Entonces, me perdí un poco, pero... Bueno, sí, hay terapias de hipnosis que dicen hacerte acordar de cosas que no recuerda el paciente. Bueno, ese es el origen de la hipnosis como práctica médica. Freud, cuando usa la hipnosis, la usa con ese fin de recordar las escenas traumáticas que habían vivido los pacientes y que les generaban determinados síntomas. Ese es el origen del uso de la hipnosis. Pero hablamos al consultorio de Freud. Freud se fue entonces de París, vio eso, quedó muy impactado como tantos otros, y empieza a recibir ese tipo de pacientes, de esas mujeres molestas, sufrientes, quejosas, que nadie les encontraba respuesta, no encontraba solución. Freud contaba entonces con ese método, con el de la hipnosis, y es el método que empieza a utilizar como método terapéutico con esas pacientes. Ahí descubre, y es uno de los primeros descubrimientos, el descubrimiento fundamental del psicoanálisis, si se quiere, el primero, después irá cambiando, que lo que ocasionaba la enfermedad era la vivencia de escenas traumáticas por parte de esas mujeres. Entonces, ¿qué hace Freud? Bueno, encuentra que escuchando que esas mujeres contando eso vivido, se levantaban los síntomas, ¿no? Relatando el episodio de la escena traumática, mejoraban, se curaban, por decirlo de alguna forma. Se curaban de sus síntomas. Después vamos a ver que la cosa se va complejizando. Pero el primer encuentro de Freud con la histeria produce este descubrimiento en que el hablar producía un levantamiento de síntomas. Y eso es lo que yo quería destacar un poco en el día de hoy. Disculpa, ¿esa es la cura de la palabra que decían que hice en una parte? Exactamente. El movimiento que produce Freud, lo que da el origen al psicoanálisis, es que escucha